espacio distinto a los demás. Un enfoque que va con la realidad. Datos periodísticos a través de un análisis diferente. Somos una nueva tendencia. Hacemos un periodismo distinto, comprometido con usted. Somos Periodistas por el Cambio. Periodistas por el Cambio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Periodistas por el Cambio. Adair, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Un nuevo programa más. Estaremos tocando varios temas en el mes de la democracia, octubre, que también trae fechas que han sido nefastas también para nefastas el país. Para el país, si recordamos un 2003, octubre negro, cuando las calles de nuestra Bolivia, sobre todo en la ciudad de La Paz, estaban realmente abarrotadas de llanto, dolor y luto en nuestro país. Exactamente, más de 70 muertos, más de 400 heridos durante las masacres del Alto, en Guarizata también, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada ordenaba al ejército disparar munición letal en contra de la población misma, que rechazaba la exportación de gas por puertos chilenos. Retrocedemos 14 años atrás, a un 9 de octubre del 2003, cuando el pueblo alteño protagonizaba una masiva movilización, marcha de protesta, rechazando el proyecto gubernamental de vender gas por Chile o por Perú a Estados Unidos. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la represión y la masacre del pueblo movilizado. Un día como hoy, 13 de octubre de 2003, la represión del gobierno fue excesivamente violenta y cobró la vida de 26 ciudadanos movilizados en la ciudad de El Alto y San Julián de Santa Cruz. Se incrementan las medidas de presión a nivel nacional, en La Paz, El Trópico, Santa Cruz, distintos sectores, educación, gremiales, transporte, salud, en fin, bloqueos, paros. El único pedido, la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la paralización de manera inmediata de la venta de gas por Chile. Un grito unánime, ya basta. Y en esta entrega de Periodistas por el Cambio también estaremos hablando sobre el mes de la democracia, cómo ha evolucionado el ejercicio democrático en nuestro país, Carlos. Y no solamente eso, Adair, porque en el mes de octubre, 2017, se han tenido movilizaciones en defensa de la democracia por los denominados opositores y también comités cívicos en todo el país. Tendremos entrevistados con relación a esto y se ha elaborado una nota de prensa. Nuestro periodista José Luis Colque ha elaborado este material. En su visita al municipio de Arani, el presidente Evo Morales este fin de semana recordó que los partidos de oposición fueron parte de los golpes de Estado que dejó muerte, persecución, exilios en Bolivia en la época de los años 70, por lo que descalificó las movilizaciones vividas el pasado 10 de octubre a la cabeza de políticos reciclados. Quienes luchamos por la democracia somos nosotros. Con huelgas, los obreros, con bloqueos, los campesinos. Toda una resistencia en las dictaduras militares. Y ahora algunos grupos quieren adueñarse de la democracia, cuando los partidos de la derecha todos estaban en las dictaduras. El MNR ha participado en el golpe de Estado de Banzer el año 1971. Ha habido después muchos golpes de Estado, han participado un doctor Bedregal en los golpes de Estado. Por otro lado, el mandatario lamentó que la cúpula de la Iglesia Católica continúa con los ataques al actual proceso de cambio. Pidió a las autoridades eclesiales seguir los pasos del Papa Francisco, que en su visita a Bolivia pidió preservar la vida y la unidad del pueblo a través de acciones de conciliación y paz. Del populismo a la dictadura. De Iglesia Católica, institucionalmente, ¿de qué democracia nos pueden hablar? Ahí solo salen muertos de cura. ¿De qué democracia nos pueden hablar? Que las hermanas no pueden dar misa, por ejemplo.
Algunos curas, felizmente muy pocos, piensan que están en tiempo de Inquisición. En tiempo de Inquisición, ¿qué hacían? Al que se oponía a la Iglesia Católica, el que se oponía a los ricos, a ellos les quemaban vivos, les cortaban, les descuartizaban. Así los curas nos manejaban antes. Y en el mes de octubre, mes de la democracia, tema que está en esta jornada en Periodistas por el Cambio, es importante hablar qué pasa o qué es lo que opinan nuestros asambleístas nacionales. Está con nosotros el presidente de la Brigada Parlamentaria, Ademar Balda, para compartir esta jornada en Periodistas por el Cambio. Ademar, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Periodistas por el Cambio. Buenas noches, Carlos, un saludo cordial a tu persona y fundamentalmente a la gente que nos ve por este importante medio de comunicación. Democracia, mes de octubre, diputado, y además recordamos ese octubre negro que ha vivido Bolivia, los recordamos a Gonzalo Sánchez de Lozada, los recordamos también a Carlos Mesa, que también formó parte de todo este octubre negro. ¿Qué podemos decir en síntesis? Bueno, sin lugar a dudas para los bolivianos, octubre es una fecha o es un mes trascendental porque refleja y se manifiesta todo lo que ha sido primero la resistencia y la movilización antes de lo que significaba el proceso de cambio a un modelo neoliberal, a un modelo privatizador, a un modelo donde el Estado excluía a las grandes mayorías, no consultaba al pueblo y eran pues los políticos de turno, los partidos tradicionales, quienes hacían y deshacían en este país. Es más, eran pues aquellos que imponían políticas que estaban, en este caso, subordinadas por mandatos internacionales, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que hablaban de esa nueva política económica que en el fondo era reducir la presencia del Estado en la sociedad, permitir el ingreso de grandes consorcios transnacionales y prácticamente, en este caso, plantear una política de hambre y miseria a la población. Más ricos, o mejor dicho, los más ricos se volvían más ricos y los más pobres se volvían más pobres. En todo caso, la concentración de la riqueza, las desigualdades, las diferencias sociales generaron un movimiento de resistencia que tuvo su punto cúlmine en 2003 con la denominada Guerra del Gas, donde a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos de Mesa, se reprimió, se asesinó al pueblo boliviano, que simplemente estaba pidiendo nacionalización, industrialización y que planteó toda una agenda, la denominada Agenda de Octubre. ¿Se habrá cumplido esta agenda, diputado? En la actualidad, sí. En la actualidad, gracias a esta rebelión social popular que al final decayó en un gobierno de los movimientos sociales, como es el gobierno del presidente Evo, se ha cumplido a totalidad esa agenda, que reitero en su momento era pues una lógica que no querían imponer los gobiernos de turno. Se le obligó a Carlos de Mesa en algún momento, o se le conminó a que pueda convocar a la Asamblea Constituyente, no lo hizo. Es más, Carlos de Mesa, en un video que circula por las redes sociales y que lo presentó el mismo presidente Evo, es un político que yo diría es un presidente mendigo, que él mismo asume en esa crisis del 2002-2003 que tenía que bajar la cabeza, levantar la mano y pedir platita al Fondo Monetario Internacional para pagar los sueldos de los profesores, de los, en este caso, del área de salud. Ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora podemos hablar hasta de un doble aguinaldo, podemos hablar de lo que significa mayor infraestructura, educación, salud, pero los pilares fundamentales de esa agenda de octubre, como eran la nacionalización, se ha cumplido, la recuperación de nuestras empresas estatales se ha cumplido, la industrialización se está cumpliendo, prácticamente hemos ingresado a la era de la industrialización y lo fundamental de aquello, garantizar la participación política, mayor democracia, pluralismo político y fundamentalmente la permanente consulta al pueblo. Diputado, pero en este mes de octubre, hablando de este año, también se ha visto movilización en todo el país, el 10 de octubre en la noche, donde cívicos y también algunas autoridades municipales y de gobernación en diferentes departamentos salieron a hacer respetar el voto del no. ¿Qué decir a eso? Una hipocresía, pues, ¿no? Porque los hijos de la dictadura, los hijos que apoyaron los gobiernos golpistas, militares, en su momento, como el partido del MNR, ADN, o sus hijos reciclados de los denominados demócratas, entre comillas,
de manera hipócrita quieren robar el discurso a los movimientos sociales, a los verdaderos luchadores de lo que ha significado la conquista de la democracia en este país, los movimientos campesinos, los movimientos de trabajadores de las minas, las clases medias empobrecidas. Y es importante recordar aquello porque de manera irónica, digo yo, hoy aquellos que apoyaron las dictaduras o que gobernaron el país siendo minorías electorales, y aquí yo tengo un cuadrito que después quisiera que se comparta, desde el 84 hasta el 2005, vemos que ningún partido en este país había pasado la línea de los 38%. Es decir, por ejemplo, el MNR 2000-2005 entró al poder con 22%. En 1993, el movimiento de izquierda revolucionaria entró con en este caso, el 21%. Era el tercero. Y como antes la democracia estaba enmarcada en una democracia parlamentaria, es decir, el parlamento designaba, cuando no había mayoría de votos, quién iba a ser presidente. Entonces, el tercero, claro, esa era la democracia pactada, el cuoteo político, el pasanacu político, porque entre ellos mismos rotaban. UDP, bueno, el UDP tiene una historia en particular, pero aquí tenemos MNR, el MIR, nuevamente el MNR, la ADN y termina el MNR con el binomio Goni-Carlos de Mesa. Entonces, estos que apoyaron en su momento a las dictaduras y que nunca gobernaron con más del 50%, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, tenemos al presidente Evo que ganó en 2005 con el 53%, en 2014, 2006, 2014 con 64% y en 2014 a 2019 con el 62%. Y esto demuestra que ahora recién se puede hablar de un gobierno representativo, de un gobierno de los movimientos sociales y que esos partidos que apoyaron en su momento a la bota militar, a la dictadura que reprimió a los pueblos indígenas, que hizo desaparecer, por ejemplo, a líderes como Marcelo Quiroga Santa Cruz, al padre Lucho Espinal y a muchos otros tantos luchadores por la democracia, hoy supuestamente salen en defensa de la democracia, pero lo más irónico de todo, que ni entre ellos mismos se soportan. Esa marcha del 10 de octubre, aquí tenemos una fotito, donde llegan a la tarima y entre los servidores públicos, obligados obviamente de la alcaldía, sus matones del alcalde Leyes y los dirigentes o militantes del comité cívico, entre ellos mismos, porque todos son la misma cuestión, son parte de los demócratas. Ese video se hizo viral, ¿no?, en las redes sociales. Sí. ¿Qué le parece si vamos a ver ese video? Veamos, compartamos con nuestra audiencia de Periodistas por el Cambio. Esto, lo que ocurría esa noche del 10 de octubre aquí en Cochabamba. ¡Alcaldía! ¡Fuera la alcaldía! 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 Vamos a tratar de solucionar este pequeño altercado, por favor. No es el momento, no es el lugar. ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, bienvenidos! Increíble, no lo quieren dejar seguir al presidente del Comité Cívico, funcionarios de la alcaldía. ¡Fuera la alcaldía! ¡Fuera la alcaldía! Ciudadanos, nos hemos autoconvocado. Ningún partido político nos ha convocado. ¡Fuera la alcaldía! 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 ¿Qué podemos decir de ese video, diputado? Lo hemos visto en las pantallas de Periodistas por el Cambio. Bueno, primero que fue una movilización reducida. Fue un fracaso rotundo y contundente. La derecha boliviana, los hijos de los golpistas, los hijos de la dictadura, los hijos de los que quisieron separar
o los actores directos que quisieron dividir el país, como el alcalde Leyes, que además el 11 de enero salió a golpear campesinos, ahora nos quieren hablar de democracia, nos quieren dar lecciones de democracia, se lavan la boca de democracia, cuando fueron ellos quienes van en contra del voto popular, van en contra de esta democracia de mayorías, como lo hemos planteado en el cuadrito que habíamos visto anteriormente, y para colmo dicen que en este país existe dictadura. Eso es algo que no se puede entender, es algo que prácticamente llega a ser una hipocresía y una inmoralidad en gente, reitero, que ni entre ellos mismos se soportan, entre su movilización reducida, obligada a los funcionarios de la alcaldía, obligada a algunos sectores del comerciantado por parte también de la intendencia municipal, pero que ni aún así llegaron a concentrar una gran cantidad de gente. Entonces, la respuesta del pueblo tiene que ser, pues, o ha sido así naturalmente, de rechazo, de repudio, como esa gente de manera irónica, de manera además hipócrita, hoy se lava la boca de democracia. ¿Con qué moral hablan de democracia? Cuando en su momento, reitero, gobernaron con minorías electorales, apoyaron a dictaduras militares y, para colmo, reprimieron y asesinaron en su momento al pueblo boliviano. Estamos hablando de democracia con el presidente de la Brigada Parlamentaria, Ademar Balda. Diputado, es importante hablar lo que pasa en el contexto latinoamericano, por ejemplo. Lo que ocurría con Venezuela o lo que se hablaba desde la OEA con el señor Almagro sobre Venezuela, el intento que se quería hacer. Resultados que nos han dado en esta semana, que hemos visto el pasado domingo, en el cual se ve todavía el apoyo a esta llamada revolución o a esta etapa chavista, como lo llaman en los medios de comunicación. ¿Qué podemos decir sobre esta democracia? Además, cuando se ve a un Carlos Sánchez Berzaín en fotografías con el señor Almagro y todavía declaraciones en los medios que dice que el señor Carlos Sánchez Berzaín todavía tiene nexos con algunos políticos en Bolivia. Primero, que lo que ha pasado en Venezuela es la expresión clara de que en este continente y fundamentalmente en estos países donde todavía estamos los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, los gobiernos que hemos permitido la inclusión de los vastos sectores indígenas, campesinos, de clases medias en la estructura del poder, en la composición institucional del Estado, en los parlamentos, en los ministerios, en las instituciones del Estado en su conjunto, en estos países todavía existe una dictadura mediática, diría yo. Una mentira organizada para querer desestabilizar gobiernos que le han devuelto la dignidad, la soberanía y han redistribuido su economía a favor de la población. El caso de Venezuela es un caso realmente emblemático, es un caso que nos permite manifestar que la fuerza de la revolución bolivariana en Venezuela, a pesar de que CNN u otras cadenas internacionales de televisión decían que no tenía respaldo Maduro, a pesar del intervencionismo abierto y además bastante aborrecido por parte del señor Almagro, que no es representante de la OEA, debe ser un ministro más, como diría el presidente, el ministro de colonias, eso es lo que podríamos decir. Almagro, Bolivia, ¿cómo ve el tema con Carlos Sánchez Berzaín? Bueno, ahí está la relación directa y la gente debe entender estos mensajes. Primero, que Luis Almagro representa a lo más conservador del continente, representa los intereses imperiales de Estados Unidos y que quiere mantener a Sudamérica como su patio trasero. Segundo, que Luis Almagro es un operador político que va a apoyar todo movimiento en contra de los, en este caso, de los gobiernos progresistas. Y obviamente va a apoyar a sus actores locales y externos. Por eso es que cuando en vez de que se presente a dar la cara por esa afrenta que le hizo al pueblo boliviano al escribir un tuit que iba en contra de lo que estábamos viviendo los bolivianos, y cuando fue nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, nuestro ministro, en este caso de Justicia, en vez de estar presente ahí y dar explicaciones al Pleno de la OEA, se estaba sacando una selfie con Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín, para quien no lo conoce, era pues el ministro de Gobierno, que cuando gobernaba Gonzalo Sánchez de Lozada fue el autor material e intelectual de los asesinatos que hubieron justamente por la defensa de nuestro patrimonio en la denominada Guerra por el Gas. Entonces, Luis Almagro,
Carlos Sánchez Berzaín son parte de una simple y una lógica en realidad vulgar que quieren imponer una lógica de dominio imperial, una lógica de subordinación, de colonización en términos económicos, políticos, hasta militares en los gobiernos o en los países donde hemos dicho basta de esta humillación, basta de esta subordinación. Entonces, habrá que preguntarle, pero por las declaraciones que hace Carlos Sánchez Berzaín, que esto último decía, el tema de recurso inconstitucional no es democrático. Samuel Doria Medina decía lo mismo, Luis Almagro decía lo mismo, Tuto Quiroga dice lo mismo, Carlos Mesa dice lo mismo. Entonces, prácticamente hay una alianza entre los políticos reciclados, los políticos fracasados del modelo neoliberal y que expresaron la antidemocracia, el antiestado en este país, la antipatria, y que obviamente ahora están en subordinación y en concomitancia con un señor como es Luis Almagro, que para nada representa los intereses de Sudamérica. Muchísimas gracias, diputado, por esta visita a Periodistas por el Cambio. Muchas gracias y bueno, hoy la democracia tiene que ser nuevamente defendida por sus verdaderos defensores que en su momento otorgaron la vida, fueron confinados, asesinados, torturados, y no así por esos hipócritas que apoyaron el fascismo y la dictadura en su momento. Muchísimas gracias. Y hablando de democracia, nos vamos a esta nota porque la CODECAN en Cochabamba ha convocado a una concentración para este próximo 26 de octubre. Tras un ampliado de organizaciones sociales realizado en Cochabamba, determinaron movilizarse el 26 de octubre, dando a conocer el respaldo del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales. Nosotros vamos a entrar de tres puntos importantes donde ya va acompañado los puntos en la convocatoria. La concentración va a ser aquí en la plaza principal a las 12 del mediodía. La convocatoria salió para 11:30, con la marcha vamos a estar acá a mediodía para iniciar nuestra actividad de discurso y hacer conocer las decisiones de esa reunión, las decisiones de muchos congresos de Cochabamba y la decisión final de que nuestro presidente se tiene que ir como candidato nuevamente 2020-2025 para ser presidente. Por su parte, las organizaciones de CONALJUVE evaluarán su participación en las marchas anunciadas por CONALCAM. Obviamente que ahora la CONALJUVE va a acompañar, pero previo un debate de un ampliado. El ampliado va a definir cuántos asistimos, en qué departamentos asistimos y concentramos, puesto que también dentro de la CONALJUVE hay muchas federaciones que no comparten con nuestra ideología, como es la de Tarija, como es la de Trinidad, Beni. Entonces, estos aspectos vamos a tratarlo orgánicamente, pero la estructura orgánica, el comité ejecutivo, los que estamos convencidos con este proceso histórico, vamos a encaminar como corresponde. Será fruto de un debate en un ampliado y también las mismas haremos conocer públicamente.